correspondiente o la clase de hoy. Entonces recordemos que hoy la clase está en dos partes. Las primeras 2 horas será bueno, hora y 40 minutos para filosofía y pensamiento. Y luego será la clase de historia con el profesor Jorge. Voy a compartirles aquí la pantalla para iniciar con la formación correspondiente. Ajá. Bueno, en el caso de filosofía de pensamiento, seguimos con el tema sobre humanismo y filosófico y renacimiento, ¿verdad? Que estábamos hablando, sobre todo, pues, haciendo eco de por qué estamos en la Escuela de Estudios Generales y se llaman también humanidades, ¿verdad? Bueno, lo primero que quería indicarles el día de hoy es esto, ¿no? La palabra humanismo, si bien es cierto, se utiliza tanto como el humanismo clásico, como el humanismo antiguo y el humanismo renacentista, incluso hay otros humanismos, ¿verdad? Humanismo religioso, humanismo pedagógico, etcétera. Pero la palabra humanismo fue acuñada precisamente por un teólogo alemán, teólogo filósofo alemán llamado Friedrich Immanuel Nienhammer, como lo pueden ver aquí el nombrecillo, ¿verdad? Este personaje, que precisamente escribe esta obra hablando sobre la filosofía y el humanismo. Ahora, ¿qué es lo que implica el humanismo? Ya habíamos señalado algunas cosas la clase pasada. Implica, sobre todo, ya en el Renacimiento, regresar a los pensadores antiguos, ¿verdad? Recordemos que siempre está como esa idea de que siempre lo antiguo es lo mejor y que en cierto momento de la vida es importante entonces regresar a eso de la antigüedad. También partía del término humaniste, ¿verdad? Que es de uso común ya en el siglo XV, ¿verdad? Obviamente antes de la obra de este autor, porque la obra de este autor es de 1808. Esta que les estoy presentando, bueno, ahí está el nombre en alemán, pero se puede traducir precisamente como la filantropía y el humanismo, ¿no? Eh, y precisamente se refería a la jerga estudiantil de las universidades italianas para referirse tanto a los profesores de humanidades como también a los estudiantes de humanidades o a los estudias humanitas. En sus orígenes fue precisamente, no era un sistema propiamente filosófico como hoy lo tenemos, sino era más bien un sistema educativo y literario y después asume estas categorías como sistemas filosóficos griegos y latinos. ¿Ok? Entonces, ese es el primer detalle sobre el origen de la palabra humanismo. O sea, que siempre ha existido humanismo, siempre ha existido. Porque ya hemos visto cómo, por ejemplo, los filósofos antiguos se centraban en el tema de lo humano, sobre todo con un movimiento llamado los sofistas, originado por Protágoras de Agdera, que empieza a analizar cómo el ser humano se adecua a la sociedad y sobre todo cómo hacer que nuestras concepciones de vida calen en las otras personas. Bueno, para decirlo de manera más sencilla, los filósofos no se llevaban con los sofistas. De hecho, por ejemplo, Sócrates, que es el primer filósofo, empieza a discutir fuertemente con este Protágoras de Agdera, porque ellos utilizaban el discurso para mentir, es decir, para convencer a la gente. Los sofistas son, digamos, como un presagio de la política, pero como hemos hablado aquí, que ellos no pretenden decirle la verdad a la gente, sino lo que les interesa es convencer a la gente de lo que ellos están diciendo. ¿Ok? Bien. Nada más para meter la mano un segundito, nada más ahí, Juan Gabriel. Ajá. Sí, adelante, claro. Es el arte de la argumentación por sobre lo ético, digamos. Eso es un poco la postura, ¿verdad? Lo importante era ganar la discusión, no probar la verdad. Exactamente. Sí, de hecho ellos, como dice el profesor Carlos, exactamente hablaban de la convención. O sea, la convención es lograr que todos estén de acuerdo. Pero entonces, por ejemplo, no sé, poner un caso como el caso Cochinilla, el asunto no es llegar a la verdad, sino que todos estuvieran de acuerdo y dijeran que era bueno, a pesar de que éticamente no es bueno, ni económicamente, ni para bien de un país.
pero esto es lo que ellos enseñaban. Y otra cosa muy interesante es que son los primeros profesionales que empiezan a cobrar, porque los filósofos comúnmente realizaban sus tareas de manera gratuita, es decir, enseñaban a los alumnos por amor a la sabiduría y al conocimiento. Pero los sofistas comúnmente buscaban a los hijos de los ricos, es decir, a los aristócratas, para venderle las enseñanzas. Entonces, dependía de cuánto les pagaban, enseñaban. Es decir, cuando se empieza a volver lucrativo la profesión. ¿Ok? Bueno, los humanistas entonces percibían la Edad Media como una época oscura. ¿Por qué ustedes consideran que la Edad Media es una época oscura? ¿Alguno o alguna me puede decir? ¿Por qué consideran que la Edad Media es una época oscura? ¿En qué sentido? Profe, porque se limitó mucho el pensamiento crítico y la iglesia tenía muchísimo poder y regulaba muchísimo el, sí, el conocimiento que se compartía. Correcto, muy bien. Cristel levantó la mano, no sé si quería aportar algo más. No, eso mismo, que digamos el poder que tenía la religión sobre las personas y la mayoría de gente que se consideraban como pensadores era muy fuerte, entonces tenían que desarrollar tal vez sus pensamientos, por decirlo así, de una manera en la que no fueran descubiertos y este, tal vez sacrificados o manipulados por la iglesia. Correcto, exactamente, sí. Sobre todo se le llama la época oscurantista por el control de pensamiento, ¿no? No hay cosa más terrible, por ejemplo, para un pensador, bueno, para un músico, para un artista, que se le prohíba hacer lo que le gusta. Entonces, fíjense que para esta época se tenía el gran problema de que se controlaba muchísimo el conocimiento. Incluso pensemos en la persecución de brujas, ¿verdad? Que se llama. A veces utiliza esa expresión cuando hay mucho problema en algún lugar y dicen es que hay una persecución de brujas, ¿verdad? Que andan viendo a ver a quién pillan o agarran en algo para hacerle la bronca, ¿no? Entonces, para esa época era muy difícil porque, por ejemplo, no podían encontrar una persona, pensemos en el caso de la Inquisición, no pueden encontrar una persona jugando ciertas cosas porque ya decían que era magia, o con ciertos libros porque decían que entonces que era un brujo o una bruja. Entonces se dan mucho estas circunstancias. Y evidentemente, como acaban de decir los compañeros, es una época prohibitiva. Aquí tienen este texto que se llama el Index Librorum Prohibitorum, ¿verdad? Que creo que ya se los había mencionado, que es precisamente establecido en 1564, aquí ven la fecha nada más que está en números romanos, ¿verdad? La fecha del índice, establecido, esta es 1564, establecido por el Papa Pío IX, yo creo que por ahí viene también, donde señala que estos libros, es decir, los que se iban agregando aquí, eran libros que no se podían leer. Por ejemplo, ¿cuáles libros, así como los más conocidos, fueron prohibidos? ¿Algunos saben o alguna? Creo haber escuchado el Necronómico o algo así. ¿El? Necronómico, algo así. Habían... Puede ser porque si viene de necrofilia, eran prohibidos, digamos, lo que eran cuestiones de autor. Perdón, un detallillo ahí. ¿Sí? El Necronomicon, sí, negro quiere decir muerte, está vinculado con la muerte, pero el Necronomicon es un libro ficticio. ok, es que yo había entendido que era un libro que trataba sobre cosas anticrist, de brujería, pero, y por eso habían prohibido todo relacionado con lo que sea necronómico o algo así, o con muerte. A ver, el Necronomicon es un libro inventado, lo inventó un escritor de principios del siglo XX, gente que cree que... Madre, que pega.
Que estoy mal de conexión, pero Sí, bueno. es que no se te entiende nada, no se te entiende nada ahorita. Se quedó pegado todo, sí. Ah, qué madre. Sí, Porqueringa esta. sí, puede repetir. Vamos a ver, el Necronomicon. ¿Ahí me oyen mejor? Sí. Ok, el Necronomicon es un libro ficticio es inventado por un escritor de terror que se llama Lovecraft, H.P. Lovecraft. Pero en la Edad Media y de la Edad Media por ahí se habla de necromancia para referirse a brujería. Entonces tal vez ahí puede estar la confusión. Sí, exactamente, porque todo lo que es necromancia, eso, exactamente, a eso me iba a referir, que dice Melvin, estaba referido a cuestiones de brujerías, de la magia negra que llamaban, y sí, de verdad que se daba esa cacería, ¿verdad? Cualquier cosa que la gente escribiera, aunque no tuviera esa perspectiva. De los libros que estaba pensando, uno es famosísimo, que es el de la teoría heliocéntrica, el de Revolutionibus Orbium Celestium, que es precisamente un libro publicado por, 1543, publicado posterior a la muerte de Nicolás Copérnico. ¿Por qué posterior a la muerte de Nicolás Copérnico? Nicolás Copérnico ya lo tenía listo en el año 1531. Era como que ustedes escriban una obra que ustedes están totalmente seguros que es una tesis buena, pero Nicolás Copérnico no lo publica porque sabía que si lo publicaba lo iban a matar, es decir, lo iban a llevar a la quema, a la fogata, la Santa Inquisición. Entonces lo que hace es que lo guarda, o sea, lo mete ahí en su escritorio, bajo llave probablemente, lo guarda y encarga a su discípulo llamado Andreas Osiander. ¿Verdad? Andreas Osiander es el que va a dar publicación de la obra de Copérnico. Ahora, ¿cuál es la ventaja? En 1543, cuando se publica, ya había muerto Copérnico. Entonces, la Inquisición lo único que hizo fue inscribir el libro de Revolutionibus Orbium Celestium dentro de los libros prohibidos, pero ya no podían hacerle nada a Nicolás, ¿verdad? A Nicolás Copérnico. ¿Ok? Sí, exactamente como decía Diego, hizo que lo publicaran después de su muerte. Sí, no era nada tonto, era él sabía lo que estaba haciendo. Bueno, y ahí podríamos incorporar otra serie de textos. Recordemos que el mismo Galileo Galilei también fue llamado a la Inquisición. Se le hizo un proceso un poco ingrato, ¿verdad? Para un científico, donde valiéndose un poco también de su condición religiosa, porque también tenía una sobrina monja, prácticamente lo obligaron de rodillas y todo a pedir perdón por sus obras en relación con la astronomía, cuando él tenía toda la razón, o sea, y estaba totalmente seguro de ello. El asunto es un poco para ilustrar ahí un poquito lo de Galileo. Galileo prueba con el telescopio, ¿verdad? Es el primero en usar el telescopio para tomar medidas exactas creo que eran las lunas de Júpiter o no sé qué, ¿verdad? Que es lo que estaba viendo. Y con eso... Y no solo eso, Carlos, y además fue el primer ser humano en ver Saturno, en ver los anillos de Saturno. Correcto. Pero el asunto es el asunto es que se le hace un juicio, el juicio de la Santa Inquisición, ¿verdad? Y cuando él llega con sus pruebas y con su telescopio y dice, vean, compruébenlo con sus propios ojos, los doctores de la iglesia le dijeron, no, es que así no se comprueban las cosas se comprueban leyendo el libro. ¿Verdad? ¿Cuál libro? La Biblia. Y en todo caso, Aristóteles, que por razones en las que no me voy a meter ahora, porque no son o sea, era la filosofía que ellos, o sea, el pensamiento que ellos seguían con respecto a cómo estaba construida, ¿verdad? El universo, ¿verdad? Entonces, entonces, lo interesante es esto, ya estamos en el principio de lo que es la edad moderna, ¿verdad? La evidencia no es aceptada. Porque la tradición, el libro, la ley, el canon, ¿verdad? Canon es ley, ¿verdad? El canon decía que eso no era así. Y por eso casi lo matan, ¿verdad? También, así como otros murieron, ¿verdad? Sí, lo amenazaron. Perdona un segundito, Juan Gabriel, para meter la cuchara yo también en esto, porque tal vez sí es importante aclarar.
no se trata solamente de que sea canon. Pensémoslo desde una perspectiva medieval, porque en el mundo medieval, como no había ciencia, digamos, difundida, la mayoría de la gente se guiaba por la Biblia, ¿verdad? Y ni siquiera podían leerla porque la enorme mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Correcto. Entonces, era un tema de fe y un tema, digamos, pensemos que, digamos, que en el mundo medieval no entendían el texto, digámoslo de forma metafórica o etcétera, sino que así era de verdad. Pero pensémoslo así, si la teoría de antes era la teoría geocéntrica, o sea que el centro del universo era la Tierra, lo cual tenía sentido teológicamente, porque si Dios creó al ser humano en la Tierra y mandó a su único hijo a morir por nosotros aquí, no a Marte, no a Júpiter, no a Alfa Centauri, entonces la lógica sugeriría que la Tierra es el lugar más importante del universo y como tal, el centro. Plantear la posibilidad de que el Sol era el centro, que es digamos un poco lo que plantean Copérnico y Galileo, que el Sol era el centro del universo, todavía no sabían del tema de las galaxias y demás, era un problema, digamos, teológico desde la perspectiva de la Iglesia, porque eso implicaba que el Sol iba a ser más importante que la Tierra, ¿ya? Entonces, es una discusión, digamos, que enfrenta dos posiciones epistemológicas distintas, una epistemología teológica y una epistemología, digamos, racionalista científica. Entonces ahí es donde se conflictúa. Es como la gente que hoy en día tiene problemas para aceptar la evolución porque ven el fenómeno, digamos, de la humanidad o demás, o de la existencia del universo, de la vida, lo interpretan desde la perspectiva teológica, en oposición a la perspectiva científica racional, que tiene cientos, miles, millones de evidencias de la existencia y funcionamiento de la evolución. Ya, eso sería más o menos la cosa. Entonces, evidentemente, hay un conflicto de posiciones epistemológicas que, si la autoridad es la Iglesia Católica, pues lleva las de ganar, ¿verdad? Ese era. Claro, sí, aquí varias cosas que han dicho Carlos y Melvin también. Primero, por ejemplo, hay otro problema que se va a discutir mucho en la época medieval, que es el problema de la infinitud del mundo. Por ejemplo, los filósofos renacentistas y modernos, ahorita lo vamos a ver, empiezan a señalar que el mundo es infinito. Eso trae un problema con el problema del fin del mundo, porque recuerden que la iglesia, una de las predicaciones fuertes es prepárense para el fin del mundo, ¿verdad? Entonces, cuando se habla de que el mundo no se acaba, es decir, que el mundo ahí va a seguir y va a seguir, tal vez se regenera, ¿verdad? Una especie de reforzamiento de la existencia, entonces trae una serie de problemas. Y de hecho, concretamente, se señala, por ejemplo, en los salmos, en el Salmo 8, se dice eso, que el centro del universo es el ser humano, ¿verdad? Es un cántico dedicado al ser humano sobre la dignidad del hombre, y traía problemas religiosos. Entonces, al quitar, por ejemplo, o al sostener la teoría heliocéntrica, de que ya no es la teoría geocéntrica, sino heliocéntrica, de que la Tierra ya no es el centro, trae una serie de problemas para la predicación de la iglesia. Se le cae el tema de la finitud de la Tierra, ¿verdad? Del fin del mundo. Se cae el tema también del valor del ser humano, ¿verdad? Por encima de todas las otras criaturas. Y por eso creo que no, tal vez los teólogos o doctores de esa época no es que no entendían, era que no querían entender porque no les funcionaba, ¿verdad? Por ahí estaba ese tema. Y lo otro que decía Melvin, evidentemente la educación estaba meramente reservada. Y signo de eso es que la mayoría parte de estos, por ejemplo, Giordano Bruno, el mismo Nicolás Copérnico, vienen, digamos, de formaciones religiosas. Eran dominicos, eran benedictinos, es decir, eran incluso algunos ex sacerdotes que habían aprendido el arte de la lectura y de la escritura, y entonces tenían esa posibilidad, porque la mayoría de la gente no sabía leer ni escribir. Era parte también de un control de poder, cuando se controla que la gente no sepa leer ni escribir. Ya lo dijo también Nicolás Maquiavelo en El Príncipe. Una de las estructuras que debe tener controlado un príncipe, bueno, han escuchado ustedes la frase esta de que alguien es maquiavélico, ¿no? ¿Lo han escuchado? De que una persona tiene ideas maquiavélicas. ¿Lo han escuchado? Sí. Chiquillos.
Es como ideas locas o desquiciadas. Sí, o más bien como malvadas, ¿no? Porque es que Nicolás Maquiavelo en El Príncipe, así literalmente, ¿verdad? Sin ningún problema ético, dice, el príncipe tiene que tener poder. Y para tener poder tiene que matar a quien sea, ¿verdad? De hecho, hay una frase que se dice que está en la obra del príncipe, pero en realidad no está tan así, o sea, se saca de ahí, que es esa de que el fin justifica los medios. Entonces, si el fin es no sé, por ejemplo, conquistar un país, no importa los medios que se utilicen, ¿verdad? Ese sería el fin. Entonces, la idea aquí es una cuestión, digamos, de control, de poder, y les decía, para no perder la idea, de que Maquiavelo dice que una de las instituciones que debe controlar el príncipe son las universidades. Y por eso, ustedes ven que siempre los gobiernos están viendo a ver cómo sofocan la voz de la universidad. Cuando nosotros queremos hacer alguna manifestación, alguna huelga, nos salen con un montón de cosas, precisamente porque ellos saben que somos el grupo que estamos reflexionando sobre diferentes temáticas. ¿Ok? Juan Gabriel, perdona, y no, yo quería apuntar un par de detalles también de todo lo que has dicho, está muy interesante. Esta cuestión de la historia medieval, ¿verdad? O del periodo medieval, cuando se estudia, por ejemplo, en historia, se estudia en muchos ámbitos, en literatura, en historia, en filosofía, etcétera, pero cuando lo estudiamos casi siempre sí, le llamamos, como decía el profesor Juan Gabriel, una época de oscurantismo. Nada más que no recuerden que es interesantísimo también que no comprendamos eso del oscurantismo como, digamos, una regla avasalladora, totalizante, debido a que también grandes manifestaciones de resistencia, grandes manifestaciones de lucha social y lucha política. Había un sistema de dominación muy brutal, ¿verdad? Muy fuerte, un sistema de dominación de los grandes reyes y las monarquías y los señores feudales que manejaban la producción, la tierra. Estaba la Iglesia Católica dominando el sistema educativo y las creencias populares y las creencias sociales de la gente. Había un sistema muy brutal, pero habían grandes manifestaciones también de resistencia y uno puede, digamos, identificar en la historia del periodo medieval en Europa, más que todo, ¿verdad? Movimientos sociales muy importantes, movimientos de resistencia, muchos incluso inspirados en el cristianismo primitivo y en la lucha, digamos, por la justicia, la igualdad, la repartición de bienes y de riquezas, inspirados en figuras como, bueno, el Cristo, bueno, más bien no Cristo, más bien el Jesús histórico, que es un Jesús que habla de justicia social, ¿verdad? Estaban inspirados en San Agustín, en Santo Tomás de Aquino, San Francisco de Asís, ¿verdad? Eran movimientos colectivistas muy interesantes. Todos estos movimientos que le llaman los milenaristas, por ejemplo, movimientos milenarios que eran profundamente revolucionarios. Y yo creo que el tema más interesante, o por lo menos para mí, de las manifestaciones más interesantes de estas son los movimientos de los anabaptistas, ¿verdad? Con Thomas Müntzer, que está inspirado en una especie de comunismo. Bueno, en esa época no existía el comunismo tal como lo conocemos hoy en día, la palabra, ¿verdad? Pero era como un comunitarismo basado en muchas ideas cristianas, ¿verdad? Campesinas, de la igualdad, de la justicia social, de la distribución de riqueza, de la igualdad social y la distribución de la tierra, ¿verdad? Y los masacran de una manera brutal, ¿verdad? Horrible a los anabaptistas. Pero es interesantísimo. Y lo otro, perdona, para terminar, y que este tema es bastante apasionante, es que también la Inquisición perseguía a la gente, digamos, ellos bajo la excusa de que éramos herejes, querían perseguir y aniquilar cualquier tipo de manifestación de resistencia, pero también de intelecto, ¿verdad? De hecho, por eso es que matan tantas mujeres. Todo el tema de la cacería de brujas no era porque las mujeres, digamos, fueran específicamente personas que manejaran la magia negra o el ocultismo, cosas así, sino que la Inquisición también tachaba a alguien o juzgaba a alguien como bruja cuando era una mujer empoderada, que sabía leer y escribir, que estudiaba, y ellos la veían como una amenaza, ¿verdad? Sobre ese tema hay un librazo que yo les recomiendo a todos, lo pueden bajar en internet gratis, que es el de Silvia Federici, ¿verdad? El Calibán y la Bruja, que es buenísimo, sobre la baja Edad Media, digamos, el último periodo de la Edad Media, donde ella habla sobre la resistencia de las mujeres contra el orden establecido y la manera en la que las élites dominantes y las clases dominantes masacraron a muchísimas mujeres, no por ser brujas como lo entendemos, esto del satanismo, el ocultismo, la magia negra, sino por ser mujeres empoderadas, mujeres rebeldes, mujeres insumisas, ¿verdad? Eso es un librazo realmente. Sí, eso era, gracias. ¿Aló? Sí. Sí, perfecto. Bien, si nos puedes escribir ahí el libro, Jorge, en el chat. Claro, ya lo voy a poner. Ok, perfecto. Sí, entonces, como han señalado los compañeros, son todo este tipo de polémicas, ¿verdad?
Ahora, precisamente es una época marcada por conceptos como la muerte, ¿verdad? De hecho, si ustedes ven, por ejemplo, la iconografía medieval, que ya viene a romper el Renacimiento, ustedes ven, por ejemplo, las imágenes con calaveras en las manos y con velas, porque lo que se quería era convencer a la gente de que tenía que cambiar de vida por el tema de la muerte, ¿verdad? Por eso comúnmente era un poco así como misterioso el asunto. Y luego se insistía mucho también en el tema del infierno, ¿verdad? Se predicaba mucho del infierno, de las llamas, ahí es donde incluso se inventa un estatus que no está ni en la escritura, en ningún lado, que es el purgatorio, ¿verdad? Porque la idea era que la gente cambiara de alguna manera, ¿no? Y el tema del pecado. Si ustedes ven, por ejemplo, los 7 pecados capitales, todos tienen que ver digamos, con la buena vida de la gente, ¿no? Por ejemplo, la gula era para parar las fiestas. Si ustedes ven, por ejemplo, la mayor parte de festividades religiosas caen en épocas donde se daban ciertas actividades no tan religiosas. Pues estoy pensando, por ejemplo, en Halloween y luego se pone el Día de Todos los Santos, ¿verdad? Inmediatamente el día siguiente. Entonces, era como para paliar ese tipo de cosas. Y estoy pensando, por ejemplo, uno de los pecados capitales, que es, por ejemplo, la pereza, ¿verdad? La pereza se lo van a utilizar mucho por parte, por ejemplo, de los señores feudales en relación con los trabajadores. Entonces, están así que, por ejemplo, si los hacían trabajar muchísimas horas, evidentemente no existía un derecho laboral, y se los observaban descansando, pues estaban cansados, ahí sentados, entonces decían que incurrían en el pecado de la pobreza y tenían que ir a confesarse con el cura que ellos mismos ponían en el feudo, ¿verdad? Porque ellos mismos lo contrataban en el feudo. Entonces, era una manera de ir controlando pues toda la existencia. Juan Gabriel, perdona un segundito. Tratemos, y esto me parece importantísimo, de no juzgar el mundo medieval desde nuestra óptica y de entender un poco cómo ellos percibían el mundo, porque es cierto que la iglesia controlaba un montón de varas y la nobleza y demás, sin la menor duda, pero eso sugiere o de alguna manera queda como latente la idea de que la iglesia o los curas o el papa, etcétera, como que no creían en esto y que era un asunto de mera manipulación, cuando en realidad ellos también lo creían. Justamente una de las razones fundamentales por las cuales rechazar la teoría heliocéntrica es porque le mueve el piso fuertemente a todas las creencias de sacerdotes y demás, ¿verdad? Claro. Cuando ellos promueven el tema de vivir en función de una vida después de la muerte, lo que esperan, los premios que esperan después, ellos lo creen también, ¿verdad? O sea, la fe religiosa es uno de los valores fundamentales justamente por eso. La idea de los pecados capitales, el problema de los pecados capitales es justamente que es aferrarse a los placeres mundanos, o sea, del mundo. Si, por ejemplo, a la gente le gusta mucho comer, viene la gula. No es que cualquiera pudiera comer mucho, claro está, ¿verdad? Pero si te gusta mucho comer, te aferras a eso que solo sucede en este mundo, porque en el mundo más allá, en el cielo, si vas para el cielo, por supuesto, no hay comida. ¿Por qué no hay comida? Porque no hay hambre. Si no hay hambre, no hay comida. Entonces, si a usted le gusta mucho comer, si le gusta mucho dormir, es pereza. Si le gusta mucho comer, es gula. Si le gusta mucho coger, es lujuria. Todas esas son amarres al mundo físico, al mundo material, y el apelan a un mundo después de la muerte, a que después de la muerte hay una especie de premios o de castigos de acuerdo con cómo uno se comporte aquí. Es el establecimiento moral, digamos, de los códigos religiosos. Pero pensémoslo en ese sentido, ¿verdad? Si usted cree que en efecto hay una vida después de la muerte, no debe aferrarse a las cosas que hay aquí, ¿verdad? Desde la perspectiva de ellos, ¿verdad? Y desde el mandato, al menos cristiano medieval. Pero pensemos en esos términos, que ellos lo creen, ¿verdad? Eso era. Sí, de hecho esto que dice Melvin es importantísimo, ¿verdad? De varias cosas de lo que dice Melvin, en efecto, ¿verdad? Yo creo que lo puede decir también Jorge, lo escuché una vez de un historiador, que uno no puede juzgar la historia con los ojos del presente, ¿verdad, Jorge? Tiene que juzgarlo con la época que estaba, ¿verdad? Evidentemente lo que dice Melvin, que claro, nosotros podemos decir qué tonterías y todo, pero es que eso es lo que ellos vivían y todo el mundo lo creía, ¿verdad? Esa era la concepción.
Correcto, correcto. Sí, de hecho, ese tema que señalás, en teoría de la historia se llama empatía histórica. La empatía histórica es ubicarnos, como personas, ubicarnos en el periodo que estamos estudiando, ponernos en los pies de las personas que estaban ahí. Es decir, no podemos llegar ahorita desde el 2022 nosotros, con toda la ciencia y tecnología y los avances científicos que hay, decir, uy, qué gente más bruta, uy, qué gente más tonta, ¿verdad? Y no, porque estábamos en 1400, o sea, imagínense ustedes el atraso cultural, social, tecnológico, científico que habían todo el mundo de las supersticiones y el mundo de todas esas cosas muy religiosas que se creían, ¿verdad? Entonces la gente vivía un miedo terrible y lleno de muchos prejuicios y muchas ignorancias. Así es, correcto. Exacto. Y después lo que decía Melvin es que, digamos, todo fenómeno religioso trae un elemento espiritual, ¿verdad? Y no es solamente religiones, sino, por ejemplo, el movimiento gnóstico, es que esto ya es como profundizar más. Movimiento gnóstico consideraba, por ejemplo, que los sílicos, la palabra giulé, viene de materia. Los materialistas son aquellos que no alcanzan un nirvana, una liberación, es decir, liberarse del cuerpo. Recuerden que incluso Platón hablaba de un dualismo, ¿no? Es decir, el cuerpo nada más y nada menos es la cárcel del alma. En esto se van a inspirar los místicos medievales, españoles, italianos y demás, para sostener que, es decir, toda la fuente del mal del ser humano es el cuerpo. Por eso es que después los renacentistas, como por ejemplo Miguel Ángel Buonarroti, va a pintar los desnudos para reivindicar el cuerpo, ¿verdad? Como elemento no pecaminoso, sino elemento esencial del ser humano. Ahora, por ejemplo, Agustín de Hipona, bueno, eso en relación con esto último, nada más para terminar, decía una frase latina, decía, quiero conocer a Dios y al alma, ninguna otra cosa, por ejemplo. O sea, solo Dios y el alma, ninguna otra cosa es importante, decía Agustín. Y esta es la visión precisamente antes del Renacimiento. Esta es la cosmología aristotélica, que antes citó también el profesor Melvin, ¿verdad? La cosmología aristotélica es la que hace todo este problema que compacta muy bien con la Biblia. Recuerden que Tomás de Aquino se basa en Aristóteles prácticamente. Entonces, la cosmología aristotélica en grandes rasgos, él habla de un mundo sublunar y un mundo supralunar, ¿verdad? Esto que está aquí. El mundo sublunar, diríamos que es la Tierra prácticamente, como ven está aquí, mundo sublunar, son la Tierra con los 4 elementos, el agua, la tierra, el aire, el fuego. ¿Me van siguiendo, chiquillos? Sí. 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 Ok, este es el mundo sublunar, según Aristóteles, y aquí arriba el mundo supralunar, que son las esferas con los planetas, que son 7, porque ellos consideraban que el Sol y la Luna eran también planetas, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la característica de este mundo? ¿Han visto ustedes esas muñecas rusas? La matrioshka se llama. ¿Las han visto? Sí. ¿Qué hay más adentro, profe? ¿Cómo? ¿Qué hay más adentro de cada muñeca? Exacto, sí, que hay una muñeca grande, usted le quita como la cabeza, saca otra, le quita la cabeza, saca otra. Entonces, más o menos así es como está el mundo. Es un mundo cerrado, pero es un mundo homogéneo, cerrado, absoluto. Entonces, la capa externa es el mundo sublunar, acá, y el centro de todo, ¿qué es? El centro de todo es... La Tierra. Exacto, la Tierra es el eje, ¿verdad? Es el centro esencial y está en relación precisamente al elemento supremo que decía Aristóteles que era el primum móvil, que es el motor inmóvil, o el primer motor, luego las estrellas fijas, como pueden ver aquí primum móvil, primer motor, pero este primer motor debería estar aquí porque está en relación con la Tierra. ¿Qué es lo que hace eso? Es lo que pinta Miguel Ángel en la Capilla Sistina, es los que estamos en la Tierra conectados con ese motor inmóvil que es Dios. O sea, viendo a ver cómo tocamos cómo tocamos los dedos. ¿Ok? Sí, esto que dice Melvin también, ¿verdad? Sí, en efecto, esto lo hace, incluso hasta lo regañaron, ¿verdad? Miguel Ángel y todo, tuvo la ventaja que estaba Julio II con la guerra de los estados pontificios, entonces probablemente eso, y luego cayó enfermo Julio II, entonces, porque si no también lo hubieran condenado probablemente, ¿verdad? ¿Ok? Bueno, entonces, como ven, el universo que se tiene, el universo aristotélico es primero geocéntrico, ¿ok? Y geostático, es decir, es un universo cerrado.
Esto va a traer problemas para la época renacentista porque ya empieza a verse el universo en otra perspectiva y en otra medida. ¿Ok? Sí. Ok. Entonces, como antes ya les adelantaba, Nicolás Copérnico, en esta es la obra de Revolutionibus Orbius Celestium, anuncia la ruptura de este modelo arquitectónico de mundo cerrado. Entonces, ¿qué es lo que hace Nicolás Copérnico? Lo que no aceptaba o que lo que no podían aceptar era sacar a la Tierra de este centro. Ven aquí, se saca a la Tierra de este centro y ¿qué es lo que vamos a poner de centro? Es ¿el qué? El Sol. Exacto. Por eso se llama heliocéntrica. La palabra helio significa sol, ¿verdad? Entonces, coloca el Sol en el centro y aquí pongo otro autor que es muy interesante por si quieren seguir investigando ya, digamos, en la apertura de la época moderna, que se llama Giordano Bruno, ¿verdad? Giordano Bruno fue precisamente, como antes les decía, un dominico que empezó a escribir cosas diferentes, incluso hasta la metempsicosis. Metempsicosis es la reencarnación que creía Platón. Giordano Bruno fue quemado en el campo di Fiori, ¿verdad? Que es una plaza cerca ahí del Vaticano. Fue quemado precisamente por sus posturas. Entonces, allí lo que él sostiene sobre todo es esto, sobre el infinito universo y los mundos. Él considera esto, que la Tierra no se va a acabar, sino que es infinita, o sea, que es eterna. Lo que nos acabamos somos nosotros, pero que hay una repoblación de la misma gente. Es decir, que cuando nosotros morimos, volvemos a la Tierra, pero luego la materia vuelve de otra manera, sea reencarnando en animales o en plantas o reencarnando en otros seres humanos, pero lo que hace el universo es irse reestructurando, ¿verdad? Esto es la infinidad de mundo, por eso rompen con esa estructura medieval de un mundo cerrado a un mundo abierto, a un mundo capaz de regenerarse. ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Sí. Okay. Bien, ahora, vean estas concepciones, que antes también lo dijo el profesor Melvin, y entonces aprovecho esto. El profesor Melvin decía que los 7 pecados capitales era para paliar exactamente todos los placeres, ¿verdad? En efecto. Entonces, ¿qué es lo que se va a predicar, sobre todo en la época medieval? Esta frase, el valle de lágrimas. No sé si ustedes han escuchado a veces hasta algunas personas hablando desde punto en oraciones y demás, hablando de valle de lágrimas. ¿Lo han escuchado o no? Sí, claro. Sí, Okay. profe, en los rezos lo repiten mucho. ¿Me podría repetir? Es que no lo escucho por la lluvia. Ok, sí. No, que no sé si han escuchado, como dijo creo que Karen, en los rezos y demás, cuando hay algún difunto que va uno a darle pésame, que están rezando y alguna señora dice, es que este valle de lágrimas y no sé qué. Esto es una visión medieval. Miren, por eso también se llama oscurantismo, porque es que todo era una tristeza terrible. Ya habíamos hablado en la clase pasada, que también había explicado muy bien el profesor Carlos con Humberto Eco, recuerdan, ¿verdad? Sobre el nombre de la rosa. Como el libro que estaba prohibido era el libro de la Poética 2 o el libro segundo de la Poética de Aristóteles, que hablaba sobre la risa, porque la risa estaba prohibida. Porque, bueno, estaba prohibida como un elemento parte, digamos, de acto litúrgico que se llama. ¿Por qué estaba prohibido? Porque la idea del ser humano es un ser humano triste. Como estamos excluidos del paraíso, que antes preguntaba un compañero sobre Adán y Eva, entonces el ser humano no puede estar alegre, o sea, jamás puede estar alegre porque estamos expulsados, exiliados. Entonces, en la época medieval se fomenta mucho lo que son los sacrificios. Por ejemplo, los monjes acostumbraban a hacer muchos sacrificios, se ponían cilicios, ¿verdad? Que cilicios eran como una especie de amarras que se ponían en las piernas, pero tenían espinas. Entonces, cada vez que caminaban, se pegaban las espinas, sobre todo cuando ellos sentían que estaban teniendo pecados o tentaciones, ¿verdad?
Luego también, como hizo Francisco de Asís, se tiraban en rosales cuando tenían alguna tentación, ¿verdad? Probablemente sexual o estas cosas. También cuando llegaban los inviernos, que los inviernos en estas zonas a veces son 10 bajo cero, 8 bajo cero, para mortificarse, y claro, cómo no se iban a morir no de COVID, sino de neumonía, salían desnudos, digamos, al invierno para bajar las pasiones, porque ellos consideraban que toda la pasión proveía, digamos, de la sangre caliente, ¿verdad? Entonces, por eso salían al frío, según ellos, con el frío iba a bajar todas las pasiones que les estaba, pues, atormentando. ¿Ok? Entonces, hacia aquí agregaba también Marcos Zúñiga, la saga del catolicismo, que menciona el Valle de Lágrimas, ¿sí? Dice Karen. Entonces, este tipo de visiones es lo que se está manejando en la época medieval. Entre más martirio, más mortificaciones, mejor, ¿verdad? Entonces, se llamaba hacer mortificaciones, ayunos, abstinencias, caminatas largas, ojalá que se agarraran los pies, cosas de estas, porque se entendía que con ello había una purificación. Ahora, ¿qué era esto? Exactamente era reprendiendo el cuerpo, entonces se podía liberar el alma. Es lo mismo que estamos viendo del dualismo. Ahora, ¿qué tiene que ver esto con el Renacimiento? El Renacimiento viene a ver totalmente lo contrario. El placer y la belleza. Entonces, ahora sí, si en la época medieval nos reprimieron con el placer o reprimieron con el placer, ahora entonces vamos, así como dice Melvin, sí, las romerías de rodillas, ¿verdad? Que todavía hay mucha gente que hace, que entra en iglesias de rodillas y todo esto como parte, digamos, de su mortificación, ¿verdad? Y todo le aplauden y dicen que qué devoto cuando en realidad no se sabe si eso más bien es un problema psicológico, ¿verdad? Pero bueno. A final de cuentas, por ejemplo, esta pintura, ¿alguien sabe cómo se llama esta pintura o de quién es? ¿Alguien sabe? ¿Nadie? Yo, ¿Cómo? yo no. No, ok. Bueno, se llama La Primavera de Sandro Botticelli, ¿verdad? Es más o menos de finales del siglo XV, por ahí, si mal no recuerdo. Entonces, como ustedes pueden ver en esa pintura, ven la diferencia con la otra. O sea, esta pintura que tenemos aquí del Valle de Lágrimas, que esto es también de un libro, ¿verdad? Llorando, gritando aquí con una cara así como de tristeza. Ven aquí, están un poco más alegres, están en la primavera, signo de salir de ese invierno, de esa frialdad, ¿verdad? Por lo menos así se explica, de esa frialdad, de esa desazón. Y vemos incluso cómo se exalta la belleza femenina, la belleza masculina, y cómo lo más importante en la primavera es cómo empieza a reverdear todo. En estas zonas, ¿verdad? Recordemos en Europa, los otoños todo queda pelado, ¿verdad? Es decir, todo lo que son árboles se les cae todas las hojas, quedan puras varillas. Entonces, y como ya está por entrar el invierno, se pone todo oscuro, un poco misterioso, lúgubre, y luego la primavera es como un aire nuevo, porque empieza a reverdecer todo, empiezan a salir las hojas, le empiezan a dar fruto los árboles, y el sol empieza a ponerse en su máxima esplendor hasta llegar el verano. Entonces, esto es lo que quiere reflejar el renacimiento. Recuerden, la palabra renacimiento es renacer. Renacer es nacer nuevamente, ¿verdad? Volver otra vez a la vida, después de una época en que